la primera charla de la Asociación de Desarrollo de Software. Nos acabamos de formar como asociación y nuestro objetivo es organizar todo tipo de actividades desarrolladas con el desarrollo de software, como charlas, talleres, competiciones y muchas más que vayan surgiendo. Cualquiera que esté interesado puede venir a hablar con nosotros al final de la charla o en ese correo asociaciondesoftwareule@gmail.com. Ahora les dejo con Martín González, ex alumno de la escuela y responsable técnico de Idealista, que nos va a hablar sobre el desarrollo web desde el punto de vista de la performance. Muchas gracias por venir. Soy Martín González, he estudiado aquí hace ya 7 años, terminé la carrera, he estado trabajando en empresas de León, en Seridia, unos 2 años, y luego me fui a Madrid a trabajar a Idealista, donde ahora actualmente soy el responsable técnico de Idealista News. Para haceros una idea, es un portal de noticias con millones de visitas al mes, ¿vale? Y me podéis encontrar en esa cuenta de Twitter, ¿vale? Bueno, felicidades a la cultural. Y comentaros que estamos contratando en Idealista. Siempre está el equipo técnico, somos unos 80-90 desarrolladores y tenemos algunas posiciones para la gente más junior que podéis encajar a alguno de ellos. Si luego tenéis dudas sobre los puestos, pues me podéis preguntar. Hay 2 cosas que realmente importan, ¿vale? El contenido que vamos a dar al usuario y cuánto va a tardar él en recibirlo. Me he autocitado, ¿no? Perdonadme. Y hoy el mundo es mobile, ¿vale? Todos estamos así en nuestras cenas, en casa, en el metro, con mala red. El 81% de las personas de España tienen un smartphone. El 93% de ellos, el 93%, accede a diario a buscadores web a través de Google y gasta una media de 2 horas al día con el móvil. Y principalmente para contenido multimedia. ¿Vale? Facebook se lleva aproximadamente el 50% del tráfico de datos en España. YouTube duplica año tras año los datos que da. Instagram, bueno, todos son aplicaciones multimedia. Y el 90% de ellos están conectados a través de aplicaciones. Entonces tenemos un problema en el mundo web. ¿Por qué la gente utiliza aplicaciones en vez de la web? Si nuestro sitio es lento, el 29% de los usuarios se van a ir. ¿Vale? Después de 3 segundos, consideramos ya que una web es muy lenta. Ya no nos va a gustar en el móvil y nos vamos a ir. Y esto supone pues, millones de euros. ¿Vale? Amazon calcula que un segundo más en el tiempo de carga le supone 1,6 billones. Así que calcular si importa o no el performance en la web. Un ingeniero de Google dice que la velocidad no es solo la característica, es la característica. Nuestra web tiene que ser rápida, tiene que ser instantánea. Si tarda más de 3 segundos, lo que decimos, nuestros usuarios se piran. Y eso es dinero. Siempre que estemos desarrollando, aunque sea la más tonta función, no sé, obtener cuántos comentarios tiene una noticia, tenemos que estar pensando en el rendimiento. ¿Vale? Toda infraestructura que empecemos a montar, tenemos que pensar que escale. ¿Qué pasa si nuestra aplicación hoy tiene usuarios concurrentes? Tenemos que pensar si luego vamos a lanzar una newsletter y de repente vamos a tener 1000 usuarios concurrentes en un momento dado. Y esa newsletter va a llegar a una landing page donde la gente va a intentar comprar algo y si tenemos 1000 usuarios se va a caer. Pensad en Renfe cuando saca sus billetes de AVE en Madrid-León y se cae el portal. ¿Vale? Todo es un fracaso. Y siempre hay que pensarlo, ¿eh? Siempre. Pero el usuario tiene una percepción distinta de lo que realmente tarda la página, ¿vale? Tenemos que intentar engañar al usuario, que vea las partes principales de la página, que las vea instantáneas y las partes menos importantes las podemos retrasar. Vale. Hoy vamos a ver un poco la infraestructura de una plataforma web. Vamos a pensar un poco en caché, mejoras del front y algunas tecnologías que están ya apareciendo y que van a ser muy importantes en los próximos años. Esto es un tipo
tipo de infraestructura típico que nos vamos a encontrar en aplicaciones web medianamente grandes, ¿vale? Simplificándolo bastante. Vamos a tener un servidor CDN para servir ficheros estáticos, imágenes o ficheros CSS o JavaScript. Vamos a tener un hproxy, un barsnys para balancear las peticiones, que cada petición, la del usuario 1, venga a este servidor, la del 2 venga al siguiente, para no saturar siempre los mismos servidores. Y luego vamos a obtener los datos en las bases de datos, en memoria o un Elastic, un Solr, ¿vale? Es muy importante el time to first byte, ¿vale? Que es el tiempo que tarda el navegador en recibir la primera pieza de información, ¿vale? A partir de ahí ya empieza a renderizar el contenido y nos vamos a encontrar con varios problemas. Podemos tener problemas de red, problemas de que nuestros servidores tarden mucho en generar el contenido, porque tengamos una mala configuración, o sea, de acceso a la base de datos, o el problema que sea. O podemos tener un pico de tráfico que haga que se sature nuestro portal. Lo que os decía antes del ejemplo de Renfe, puede estar funcionando perfectamente el 95% del tiempo y de repente lanza la newsletter, saca esa promoción y se cae el portal, ¿vale? O sea que tenemos que tener cuidado con eso. Es muy importante que nuestra infraestructura esté continuamente actualizada, ¿vale? El cambiar de una versión de PHP, de la versión 5 a la 7, pues supone un incremento brutal del performance, ¿vale? De nuestra web. Con lo cual siempre tenemos que estar a la última, siempre tenemos que estar suscritos a canales donde nos informen que hay nuevas actualizaciones y actualizar, no solo por seguridad, sino por el performance, es muy importante. Vale, caché. Es muy importante, hay que cachear todo. Todo lo que calculemos más de una vez es un error por nuestra parte. Aunque sea la mayor tontería, tenemos que cachear. Podemos hacerlo en el navegador, ¿vale? Si descargamos, no sé, la página de un periódico, tenemos imágenes, ¿esas imágenes van a cambiar? Pues no van a cambiar, con lo cual tenemos que indicarle al navegador que se almacene en su caché, que no las vuelva a solicitar, ¿vale? Que no haga ni la petición. Podemos tener un reverse proxy como un Barsnys o algo similar, donde cachear a nivel de HTTP, ¿vale? Hacemos una petición, una URL con todas sus cabeceras. Si no la tiene en caché, vamos a generar el contenido de esa página, de esa URL con nuestros servidores y el contenido que devolvamos lo almacenamos en caché, ¿vale? Para la siguiente vez que haga la petición el usuario, ya no vuelva a nuestros servidores. Vuelvo aquí, estamos en esta capa, ¿vale? El usuario 1 pide, no va a encontrar el contenido en caché y se va a generar todo aquí. Tardará lo que tarde, puede ser 5 segundos, bueno, pues que tarde 5 segundos. Lo almacenamos, viene el siguiente usuario, ya lo tiene en caché y se lo devolvemos. En memoria podemos tener sistemas como Memcache o un Redis. Hay otros sistemas, pero bueno, algunos de los más conocidos. Podemos almacenar en disco incluso. En la base de datos podemos tener una lógica para cachear nuestro contenido directamente en la base de datos. Es muy común en sistemas, por ejemplo con Drupal, que es con lo que yo más trabajo. El sistema por defecto de almacenamiento en caché es basado en base de datos. Podéis haceros vuestras propias tablas para cachear. Por ejemplo, en un listado de noticias, donde tengáis que mostrar cuántos comentarios tiene cada noticia, no tenéis que hacer una consulta a base de datos para hacer un count de cuántos comentarios están asociados a esa noticia. Almacenarlo directamente, esta noticia tiene este número de comentarios. ¿Cómo cachear? Evitar hacer el trabajo una y otra vez, ¿vale? Lo que calculáis una vez, almacenarlo, no lo volváis a cachear. Siempre, para cualquier función más tonta que sea, pensad en que tenéis que pensar en cachearlo. No hacer todo el trabajo en los paths críticos. Si tenéis que hacer trabajos
podéis sacarlos a un batch, por ejemplo, el contar cuántos usuarios tiene un portal o tareas de mantenimiento que se pueden hacer. Podéis tener un cron que se ejecuta periódicamente, lo podéis configurar en el servidor y que haga esas tareas sin que afecten a la petición del usuario. Si podéis, cachearlo permanentemente, y si no podéis, temporalmente. Intentad que sea el mayor tiempo posible, ¿vale? Y intentad dejar el contenido que no sea crítico para el usuario para después de que se haya cargado este. Lo que os decía, dad al usuario primero lo que quiere y el resto de componentes cargarlos vía Ayas o como sea, ¿vale? Si estamos entrando ayer a ver las noticias, queremos ver el titular y la primera foto. El resto del contenido, lo que haya en un sidebar, noticias relacionadas, todo eso es información secundaria. El usuario lo que necesita es ver de primeras, en el primer instante, esas dos cosas, el titular y la foto. No necesitamos más. ¿Qué es un miss? Pues es cuando no encontramos un componente, un recurso que solicitamos en la caché y vamos a tener que generarlo en el servidor. Un hit es cuando encontramos un recurso en caché, en cualquiera de los niveles que hemos hablado antes, ¿vale? Ya sea en nuestro balanceador, en el Varnish, o podemos tener un hit en base de datos, o donde sea. El mass age, esto es cuánto tiempo en segundos tienen que pasar hasta que consideremos que un recurso está obsoleto. Cuanto más tiempo le demos, mejor. Lo que os decíamos, para las imágenes podemos darle un año, por ejemplo. No hay ningún problema. Y hay dos cosas importantes. La invalidación de la caché y nombrar cosas. ¿Vale? Es muy importante cómo vamos a invalidar la caché. Es muy complicado hacer que un sistema se invalide realmente. Yo os hablo de mi caso. Cuando editamos una noticia, esa noticia tiene que aparecer actualizada en los listados, en RSS, que estén hipercacheados, que se estén viendo en otros portales. Cómo descachear todos esos componentes, cómo descachear solo una parte de la noticia, el titular o el autor. Es muy complicado nombrarlo bien para que se descache todo en el momento justo que nosotros queremos. Tenemos que tener una estrategia de caché. La más típica hasta ahora era cachear toda la página. Todo el HTML de la página lo cacheábamos y se lo dábamos al usuario. Ahora ya tenemos tecnologías para hacer páginas dinámicas, cachear el contenido principal y el resto del contenido, el sidebar, noticias relacionadas o cualquier otro componente menos crítico, lo cargamos vía Ayas, ¿vale? Introducimos en el HTML unos placeholders y luego tenemos que tener una librería que nos la hagamos custom o que obtengamos en GitHub o donde sea, que cargue ese contenido. Os pongo un ejemplo. Vamos a hablar. Como veis, está cargando contenido menos importante, se está cargando en segundo plano, ¿vale? Pero al final el tiempo es el mismo. Pero la percepción del usuario es que uno es instantáneo y el otro no. Y luego ya con caché caliente, pues la diferencia es brutal. Sin embargo, el tiempo final es el mismo, pero el usuario está pensando que está volando, ¿vale? Esto es una brutalidad de cara al usuario. Obteniendo los datos. Es muy importante que monitoricemos toda nuestra infraestructura, ¿vale? Tenemos que saber qué está pasando. Tenemos que saber si nuestras queries son lentas, dónde tenemos un cuello de botella. Tenemos herramientas como New Relic o como Munin, Nagios, para monitorizar todas estas partes de nuestra arquitectura. Por definición, una base de datos es lenta, ¿vale?
es muy lenta. No hagáis consultas, aunque podáis llegar a lograr el dato final que queréis, muchas veces es mejor procesar otros resultados de la base de datos en un PHP, en un Java, procesarlo ahí para terminar obteniendo el resultado final, en vez de curraros la mega query, que tarde 5 segundos, os colapse el sistema y que a la segunda request estéis caídos. ¿Vale? Es mucho mejor que tengáis, que siempre meditéis eso, ¿vale? Si es mejor una consulta en base de datos o hacer el procesamiento fuera en el lenguaje que estéis utilizando. Es muy importante que tengáis muy bien montados vuestros índices, ¿vale? En la base de datos. Si vais a hacer consultas y sacar los identificadores del usuario, tendréis que tener un índice de ese usuario, un índice secuencial para hacer consultas sobre él. Si vais a consultar, por ejemplo, el usuario 5 y de tipo profesional, que me ha pagado ya más veces, pues, esas variables que vais a incluir en vuestros webs, ¿vale? En vuestras queries, tienen que estar en índices para que sea rápido, ¿vale? Hay que optimizar la base de datos siempre. Cuando tenéis 100 registros, 1000 registros, igual no es un problema, no lo notáis, pero cuando tengáis millones de registros sobre una tabla, lo vais a notar, ¿vale? 1000 registros sobre una tabla con muchos usuarios tocando esa tabla a la vez, se os va a caer el sistema, vais a tener un cuello de botella ahí. La base de datos suele ser uno de los mayores problemas. Y si es necesario, llevad esos datos a un Solar o a un Elastic, que están pensados específicamente para este tipo de consultas. Por ejemplo, nosotros en Idealista, todos los listados de pisos se están obteniendo directamente de un Elastic y de un Solar, dependiendo del caso. ¿Vale? Esto optimiza mucho y dejamos la base de datos para almacenar los datos. Para este tipo de consultas es mejor que lo saquéis a un Elastic. Es mucho más rápido, está pensado para optimizar estas consultas de selección, ¿vale? Así que trabajáis con ello posiblemente. Y si tenéis muchas peticiones en un segundo, posiblemente estaréis caídos. Lo que os contaba antes, poner un reverse proxy. ¿Vale? Yo trabajo con Barniz, que es de los más conocidos, y aquí os pongo un ejemplo de cuántas peticiones a un servidor con un Drupal, o imaginad un WordPress o el Java de turno, pues vais a tener pocas peticiones, vais a aguantar pocas peticiones concurrentes. Si tenéis un Barniz que lo caché por encima, se os va a disparar vuestro performance. No solo va a ser más rápido, sino que vais a aguantar más peticiones. Y aparte es una capa extra de seguridad, podéis hacer mucha lógica de seguridad aquí. ¿Vale? Podéis mirar cabeceras, podéis mirar multitud de cosas. Podéis bloquear, no sé, el buscador chino que está intentando indexar vuestro portal. ¿Tenéis que aparecer en China? Si no, pues si no tenéis que aparecer, igual podéis bloquearle aquí las peticiones. Podéis desde aquí balancear la carga hacia vuestros frontales de atrás. ¿Vale? Es muy importante. Que si todo el tráfico va sobre un único servidor, el servidor va a terminar bastante mal, con lo cual podéis tener aquí lógica para balancear. Cachear el contenido, incluir 301, si hacéis una migración de un portal, todas esas rutas obsoletas por la nueva lógica de rutas, igual podéis tener aquí un sistema para hacer patrones de redirecciones en esta capa sin que tengan que ir a los servidores, dar un 404 o tener una lógica de 301 guardando los patrones en base de datos. Eso sería bastante mal para el performance. El frontend, que al final es hoy por hoy donde más estamos mejorando porque es donde mayor percepción puede tener el usuario. Es muy importante que pensemos en las imágenes, ¿vale? Consumen el 64% de media del payload de la página. Si entráis en cualquier periódico, deportivo, en una revista o donde sea, tenéis multitud de imágenes, en Facebook, todo es imágenes, todo es contenido multimedia. Con lo cual tenemos que pensar en optimizar esto.
tamaño se importa, ¿vale? Si nuestros usuarios son móviles, tenemos una aplicación web que es móvil, no tenemos que darle imágenes alta resolución, ¿vale? Tenemos que darle las imágenes del tamaño que necesiten nuestros usuarios. Si somos responsive, lo mismo. Tenemos que tener distintas versiones de nuestras imágenes. Tenemos que hacer un lazy load de todas las imágenes, ¿vale? Si tenemos una página con un scroll bastante grande, las imágenes que estén abajo no se van a cargar. Es posible que el usuario no llegue a hacer scroll a esa parte. Nosotros en Idealista llegan a la parte del footer, puede llegar un 10% de los usuarios. ¿Por qué vamos a tener que hacerle al usuario consumir esos datos? Hagamos un lazy load y incluyamos un data URI, ¿vale? Para que no se descargue siquiera un fichero, ¿vale? Por defecto tenemos un data URI en base 64 que el usuario no se está descargando una imagen, ¿vale? No se está descargando datos. Y con el lazy load haremos el cambio por JavaScript de un data src o data lazy load o como lo queráis llamar en cada caso, de la imagen que sí toque, y la pondremos vía JavaScript en el src para que el navegador ya se lo descargue. Cuando hayamos detectado que se está visualizando esta parte del HTML de nuestra página. Tenemos que tener ya imágenes responsive. Esto es muy importante para que demos a los usuarios distintas versiones de nuestras imágenes en función del tamaño de su dispositivo, ¿vale? Lo que os decía, tenemos que dar una imagen pequeña para móviles, otra para tablet y otra para desktop, o con la lógica que tengamos en cada caso. Y tenemos estos atributos que son bastante nuevos y todavía hay bastante polémica entre cuál implementa cuál, cada año está cambiando. Pero actualmente la tendencia es poner a src set por defecto con este ejemplo, ¿vale? Este sería el ejemplo más clásico, donde simplemente especificaremos distintas imágenes en función del tamaño de la página, ¿vale? Aquí estaremos diciendo de una imagen para 1440 píxeles, y si nuestras imágenes van a variar en función del tamaño del dispositivo de una forma más compleja, no sé, que tengamos que hacer un crop, imaginaros una foto con un personaje y en móvil queremos que la imagen se centre más en la cara del usuario, pues ya utilizaremos Picture, ¿vale? Usar CDNs, ¿vale? Esto sería sin CDN, que estarían yendo siempre a nuestros servidores, y si contratamos un CDN gratuito, sin pago, con lo cual no hay excusa. Si tenemos que ir a uno de pago, va a ser que nuestro portal está generando los recursos para poder pagar ese CDN, así que nos irán bien las cosas. Y va a ser siempre poner algo así, ¿vale? Cambiar el dominio que nos indique el CDN que hayamos contratado, y la lógica es esta. Sin CDN todas las peticiones van a ir a generarse a nuestros servidores, y de la otra forma, cuando un usuario pida un recurso, se va a generar la primera vez el contenido aquí, se va a almacenar en el CDN, y la siguiente vez ya va a ser el propio CDN quien sirva a los usuarios. Y un CDN va a ser mucho más rápido porque vamos a tener réplicas del servidor del CDN por todo el mundo, con lo cual el usuario que visita nuestra página desde Perú va a tener un servidor que le está respondiendo desde Brasil en vez de tener que venir a España, ¿vale? Y el usuario de Francia pues tendrá otro en Francia, tendrá distintos puntos, ¿vale? A lo largo de todo el planeta, con lo cual vamos a reducir ese tiempo de carga. Con CSS y JavaScript tenemos que minificar el contenido, quitar todos los espacios en blanco. Hay herramientas automáticas que nos lo hacen. Y unificarlo, ¿vale? Si tenemos un fichero JavaScript que sea style CSS, un fichero CSS que sea style CSS y otro que sea main content CSS, pues igual podemos tener una herramienta que unifique en un único fichero, con lo cual el navegador nos va a pedir un único fichero en vez de tener que descargarse dos, ¿vale? Es un poco la idea.
Evitar la carga de contenido innecesario en función del dispositivo. Igual tenemos un CSS o un JavaScript solo para móvil. Pues si nos están visitando desde desktop, no se lo damos. No incluimos todo el CSS y todo el JavaScript en todas las páginas. Igual tenemos una funcionalidad específica en una URL concreta, pues lo cargamos en esa URL y no se lo damos al resto de páginas. Ponemos inline el CSS que pinte la parte crítica del portal. No sé, la cabecera, la fuente de nuestro titular y 4 cosas más, ¿vale? Lo que se ve según cargas la página. Eso lo tenemos inline, que suena así un poco guarrete, el tener código CSS directamente en el HTML, pero esto va a hacer que el motor de renderizado de nuestro navegador empiece a interpretar desde el primer momento cómo pintar ya los componentes HTML que vienen detrás. Usemos CSS Sprite, ¿vale? Si tenemos muchas miniconos para pintar las redes sociales, el avatar de Anónimo o 4 cosas más, podemos juntar todas esas imágenes en un único archivo y con reglas CSS pues que se pinte realmente, que el usuario vea el icono que le toca, en vez de tener que descargarse una imagen por cada icono. Y el resto de cosas, el resto de CSS, el resto de JavaScript, al final del documento, ¿vale? Porque si no vamos a estar bloqueando la carga y el renderizado en nuestro navegador. Precarga de recursos, ¿vale? Esto es algo que ya está viniendo, se está usando mucho. Y lo que vamos a hacer es que cuando el navegador reciba nuestro DOM, nuestro documento, pueda precargar o bien páginas que nosotros interpretamos a las que va a ir, para que ya las tenga el navegador precacheadas y que cuando pinche el usuario en un enlace, ya directamente al navegador se lo pinte, porque se han cargado en background. La idea es pintarlo siempre así, en el head, link, con el prefetch o preload o lo que sea, y el recurso que pensamos que se va a tener que descargar. Tenemos varios tipos de DNS para que simplemente abra la negociación de DNS. Pues por ejemplo, si sabemos que siempre se va a descargar un JavaScript para el Analytics, pues podemos ir abriendo ya la negociación de DNS de ese fichero para que cuando luego se lo descargue tarde menos. Podemos hacer un preconnect, que es muy similar al anterior, pero ya abre la capa de TCP. Un prefetch, lo que va a hacer es descargarse contenido de baja prioridad y que es para la siguiente navegación. Pues si tenemos una página con anterior siguiente, pues podemos hacer un prefetch porque sabemos que el usuario va a ir a la siguiente página. Imaginaros, no sé, el Tinder, anterior siguiente de imágenes. Sabemos que la siguiente imagen el usuario se la va a descargar, pues podemos hacerlo que ya se lo esté descargando, ¿vale? Cuando ya esté viendo la primera página, tengamos ya cargada en background la siguiente. El impacto en performance va a ser muy alto. El pre-render va a ser lo mismo, pero de todo el documento, ¿vale? Lo anterior era solamente de un recurso, una imagen, y el pre-render va a ser de todo el documento, toda la página. Y el preload es para la página actual que está viendo el usuario. Pues imaginaros que queremos cargar con alta prioridad la fuente del portal para que se vea bien las letras desde el primer momento, o que queremos que se cargue la imagen principal de los artículos. Y cosas que vienen. Nuevas cabeceras, ¿vale? Todavía no están soportadas el downlink y el save data por muchos navegadores. Algunos el save data hay que activar la versión de desarrollo en nuestros dispositivos móviles, pero en definitiva lo que vienen a decir es, nos van a indicar si nuestro móvil puede descargarse a alta velocidad, si nuestro móvil o nuestro dispositivo quiere que le enviemos una versión reducida, con lo cual, mirando luego en cabeceras, podemos saber si lo tiene activo, y no sé, si tiene activo o el downlink, que es la velocidad máxima de descarga, es muy pobre, pues podemos decidir no darles X recursos. Pues igual no queremos darle más noticias recomendadas o cargarle más fotos, para que
no consuma datos y que le vaya más rápido todo. ¿Cómo funcionan todas estas cabeceras? Que se ponen un meta en el head de nuestro documento, van a indicarnos las sub-requests que se nos hagan en nuestro servidor. Es decir, nosotros escribimos una URL en el navegador, le damos a intro, nuestro servidor devuelve un HTML, en ese HTML incluimos este meta, ¿vale? Con todos esos parámetros, y las sub-requests que nos van a hacer para imágenes, CSS y demás, van a venir con estas cabeceras, ¿vale? Save data o indicándonos el viewport para un dispositivo iOS o indicándonos el viewport del dispositivo, y en función de esto pues podemos dar unos recursos u otros. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, para las imágenes y el retina. Si sabemos que nos están pidiendo desde un dispositivo con retina, podemos tener un patrón en nuestro sistema que le devuelva una imagen u otra. Si buscáis desde vuestros móviles en Google, veréis en los resultados de búsqueda un rayito. Esto lo tiene también Facebook. Es una versión reducida de nuestra página, una versión alternativa, con un HTML alternativo, con unos estándares muy estrictos que ha fijado Google, y lo que hace es que vaya todo súper rápido. Reducimos el CSS y el JavaScript, utilizamos el CDN directamente de Google, y en el proxy entre el navegador y nuestra plataforma vamos a poder cargar en segundo plano contenido y cachearlo directamente en el navegador. Con lo cual, cuando accedamos offline, los service workers van a poder reaccionar y dar el contenido. Vamos a poder tener push notification. Es incluir pequeños códigos en la cabecera de nuestra página, y todo esto lo vamos a lograr. Y el rendimiento siempre es una mejora continua, ¿vale? Planteároslo así, siempre hay que estar mejorando, siempre hay que estar al día. Cada año están saliendo nuevas soluciones. AMP lleva año y poco. La web progresiva es algo que es una tecnología que ya estaba, pero hasta este año no se está empezando a ver resultados y gente que lo está implementando. Y con esto tenemos que conseguir revertir ese 90% que os ponía en las diapositivas principales, ese 90% de usuarios que están accediendo en móvil a través de aplicaciones nativas, y año a año se va a ir reduciendo. Todas esas aplicaciones de noticias o blogs o lo que sea, ¿por qué tienen que tener una aplicación? Se hicieron en su día para estar simplemente, pero el usuario no quiere tener que andar cambiando, volver al escritorio del móvil, abrir otra aplicación, quiere verlo todo desde la web, ¿vale? Tenemos que facilitarle el trabajo y hoy ya tenemos la tecnología para ello. Y aquí os dejo una serie de recursos, ¿vale? Para ampliar todo lo que os he dicho. Comentaros que esta tarde tenemos a las 7:30 una quedada de gente que trabajamos con Drupal, ¿vale? Aquí en León. Habrá gente de empresas de aquí, freelance, y bueno, empezaremos en 4Lions. Estáis todos bienvenidos a venir, y seguiremos hablando de todo esto y más. Y nada más. ¿Preguntas? ¿Todo claro? La primera era el tema de redundancia en base de datos. Recomendaste hacer cachas de base de datos, pero yo siempre estoy un poco en contra de hacer la redundancia. Entonces era, pues si nos podías dar unas directrices de cuándo tomas una decisión y cuándo tomas la otra. ¿A qué te refieres? Pusiste el caso de los comentarios en una noticia. Guardar el número de comentarios en una tabla en lugar de hacer una consulta. Si tu portal es pequeño, posiblemente igual no necesites eso. Si estás en donde trabajo yo, hacer un count de una tabla de comentarios que tiene
varios millones de comentarios en base de un ID de una noticia por cada petición, eso va a ser bastante, en performance va a ser peor que si ya tienes ese número obtenido. Sí, ¿Vale? pero Depende mucho del caso, tenéis que verlo. el número ese lo tienes que actualizar, no sé con qué Sí, frecuencia. cuando un usuario te escriba un comentario, pues tienes que tener en tu código, aparte del salvar en base de datos ese comentario, tendrás que actualizar ese contador. Depende mucho del caso, ¿vale? Pero sí que para aplicaciones pequeñas no vas a tener mayor problema en obtener siempre los recursos de base de datos, pero cuando eso vaya aumentando, es mejor que vayas sacando mini partes de ese contenido que vas a necesitar más frecuentemente y tenerlo en tus propias tablas para hacer más fácil. En tus propias tablas o en Encash o en donde sea, ¿vale? O sea, tenerlo cacheado de alguna forma. ¿Vale? Ya sea eso, puedes sacar esa lógica y tenerlo en una tabla o... Depende mucho del caso, ¿vale? Lo bueno es que tengas siempre métricas, porque tienes algunas métricas. Nosotros usamos New Relic, es una aplicación de monitorización y siempre ves las top queries que se están ejecutando en el portal. Y si ves que una te está chillando mucho, pues dices, vale, esto hay que mejorarlo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Vale, pues no podemos guardarlo en Memcache, o igual podemos hacer una tabla auxiliar donde tener este contenido. No puedes tener siempre todos los datos en una única tabla, ¿vale? Igual con los usuarios, por ejemplo. La lista no sé cuántos usuarios puede tener, muchísimos, ¿vale? Millones. No puedes hacer para obtener el nombre de un usuario o un parámetro que solamente tienen usuarios profesionales de una agencia inmobiliaria. No puedes sacar datos de la tabla general de usuarios. Tienes que tener los usuarios profesionales en una tabla auxiliar para agilizar esas consultas. Entonces, depende mucho del caso y de las necesidades del proyecto. Y lo mejor es que lo tengas monitorizado para que cuando veas que una salta, pues que puedas atacarla, puedas hacer una tarea de mejora sobre esa parte de la web. Muchas gracias. Y tenía otra, no sé si tienes experiencia con ORMs o si lo utilizáis y un poco si estás a favor o en contra de utilizarlo. No tengo TSF, no hemos utilizado. O sea, hacéis como alternativas a la base de datos. Ah, bueno, es que utilizáis Drupal, que a lo mejor eso lo gestiona O sea, desde Drupal atacamos a base de datos, directamente. atacamos también a Elastic, mucho a Memcache, depende del caso. Sobre el uso de MP, entiendo que no hacéis de todos de información, bien, porque tienes esto completamente el control sobre tu contenido. Pero para que por ejemplo, búsqueda, etcétera, interacción con el portal, ¿utilizáis algo de MP? ¿Podríais utilizar No, algo? todavía no. O sea, el AMP, cuando lo sacaron, estaba muy pensado para portales de noticias, de contenido, donde fuera muy sencillo cachear toda la página de un único vistazo, ¿no? Que puedas dar el contenido principal de una versión cacheada. Ahora ya se están metiendo, desde enero más o menos, han sacado varios componentes para incluir carga vía AYAS de otros componentes, formularios, incluso login de usuarios, pensando ya en meterse en e-commerce. Depende de las necesidades del negocio. Idealista, no van a salir un resultado de búsqueda, es muy complicado que salga a través de una búsqueda en Google, con lo cual para lo que viene siendo el buscador de pisos no es necesario. Para un commerce, pues igual si quiere posicionar bien no sé, una camiseta, ¿vale? El detalle de un producto, pues eso sería bueno que tuviera una versión alternativa para todos los usuarios que buscan camiseta de tal tipo en Google, que les salga una versión, porque como funciona Google en estos resultados, no influye de que tengas una versión AMP para los resultados para el posicionamiento web, pero cuando se está visualizando en la página, sí que te va a poner primero la versión AMP.